No necesito ser ciudadano del mundo, pues fui bendecido con mi nacionalidad. Somos miembros de un pueblo creciente y ponemos nuestra popularidad. Cuando hay cosas que parecen hundirnos y que nos sumen al fondo, debemos confiar en que nos salve esa gran fuerza vital. Tenemos al Jesús español, reforzando la fe nacional. Tenemos al Jesús español, ayuda al franquismo a constituir su poder. Siento por la gente que no puede ver todo lo que hay detrás de esas iglesias tan grandes, pero más grande su santa hipocresía. Los más malos se esconden debajo del santo y eso les ayuda a andar con confianza. Existe un lugar para cuando muráis, la llave la tenemos aquí. Tenemos al Jesús español, reforzando la fe nacional. Tenemos al Jesús español, ayudó al franquismo a constituir su poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, tu voluntad. Una nación bajo un Dios, siempre una nación bajo un Dios. Una nación bajo un Dios, siempre una nación bajo un Dios. Ni Mahoma, ni Jesús, ni no sé qué, ni no sé cuánto. La religión solo ayuda a constituir los poderes. En culturas sin desarrollar, que ellos quieren cambiar, donde sus medios de represión no son eficientes. Así que debes portarte bien, nos tienes que creer, nos tienes que obedecer. Tenemos al Jesús español y sus misioneros en África. Tenemos al Jesús español, exportando su autoridad. Tenemos al Jesús español, reforzando la fe nacional. Tenemos al Jesús español, enseñando a miles de personas a obedecer. Ha llegado la hora del dominio total. Ha llegado la hora de espiar. El gran hermano ha llegado a la ciudad. No tiene pinta de que se vaya a marchar. El gran hermano ha llegado a la ciudad. No tiene pinta, no tiene pinta. Ordenadores con micros. El Windows es gratuito. Di adiós a tu intimidad. Este es el arresto virtual. Ha llegado la hora del dominio total. Ha llegado la hora de espiar. El gran hermano ha llegado a la ciudad. Sabe todo lo que deseas comprar. El gran hermano ha llegado a la ciudad. Lo sabe todo, lo sabe todo. Ordenadores con micros. El Windows es gratuito. Di adiós a tu intimidad.
es el arresto virtual. Ha llegado la hora del dominio total. Ha llegado la hora, os vais a cagar. En verdes prados donde pasan las vacas, en aguas azules donde se pasea el marisco, debajo de nubes grises donde llueve sin parar. Siempre habrá un gallego bebiendo cerveza, por el poder que me otorga la cebada. ¡Wow! Por el poder que me otorga el lúpulo, por el poder que me otorga Estrella Galicia. ¡Wow! Os nombro gallegos de verdad. Os gallegos somos gente trabajadora y siempre paramos no bar antes de marchar. Y a nuestra cultura e o noso ocio bebemos máis cerveza que en todo Madrid, por el poder que me otorga la cebada. ¡Wow! Por el poder que me otorga el lúpulo, por el poder que me otorga Estrella Galicia. ¡Wow! Os nombro gallegos de verdad. La historia ha quedado en el olvido para proteger los intereses del capital. El anarquismo ha desaparecido y se ha llevado con él las ganas de libertad. ¡Libertad! Corría el año 36, donde el analfabetismo era consentido por el Estado para impedir la organización. La ignorancia se convertía en esclavitud. Los obreros no eran personas, solo mano de obra. Pero llegó el anarquismo, creando escuelas libres, donde los obreros aprendían a leer y escribir. Mediante medios culturales transmitían el mensaje del cambio social y la autogestión. ¿Dónde ha quedado ese ansia por prosperar que nos enseñaron nuestros abuelos, luchando contra el capital? Muertos en las cunetas por buscar otra realidad. Vuestra muerte no será en vano, pues yo la pienso recordar. Recordar, recordar. Las colectividades se apoderaron de campos y fábricas, echando a la patronal por el principio de autogestión. Triunfó la solidaridad, el pleno empleo floreció. No había Dios ni amor, solo el obrero por el obrero. Pero el fascismo mandó a asesinar y
creó campos de concentración para matar a esos idealistas de los que hoy no hablan los libros de historia, para que no podamos recordar que nuestros abuelos murieron por la libertad. ¿Dónde ha quedado ese ansia por prosperar que nos enseñaron nuestros abuelos, luchando contra el capital, muertos en las cunetas por buscar otra realidad? Vuestra muerte no será en vano, pues yo la pienso recordar, recordar, recordar. Nunca podemos olvidar a los que murieron por un ideal.